Lo que no se dice. Bien, continuamos nosotros con Lo que no se dice a través de La Luz Televisión y estamos aquí con un amigo, mi primer invitado, es un amigo, un colega, periodista él, de profesión, pero él tuvo otro llamado, el de ser pastor también. Y no sé cómo ha hecho ese cambio, ¿no? Porque yo estudié para pastor y terminé siendo periodista. Entonces, hoy quiero conversar con Freddy Pariasca, un gran amigo que está con nosotros a propósito, pues que estamos terminando la semana del Día del Periodista, hoy viernes, el primero fue el Día del Periodista, y hoy tengo un periodista con quien vamos a conversar sobre periodismo también, y otras cosas más. Freddy, gracias por estar con nosotros. Walter, muchas gracias, un saludo a los televidentes y bueno, habíamos platicado acerca de estar aquí en el canal y bueno, para mí es una alegría estar contigo aquí en el set y poder conversar. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el llamado? Porque tú estudiaste periodismo, has estado en Canal 7, Canal 5, diferentes medios, Agencia Perú también, ¿no es cierto? ¿Cómo hacía ese cambio del llamado? Porque hay que tener un llamado para ser pastor. Sí, bueno, en lo personal y en lo pastoral, en realidad por una línea familiar, diríamos, yo tenía el llamado para pastor, aunque en principio no lo entendí, no lo sabía y me opuse a eso, ¿no? Muy drásticamente. Mi abuelo fue un misionero, fue un pastor, uno de los primeros misioneros que hubo acá en Perú en los años 1940, 50 del siglo pasado. Luego él dejó la herencia a mi padre, que también es pastor, y después de eso él nos habló, nos ministró, y en la familia pues recibimos también ese encargo, ese llamado. De tal manera que en mi familia en ese momento hay 3 pastores, ¿no? Aparte de mi padre. Así que todos en familia estaban persuadidos y convencidos que el llamado de alguno de nosotros era el trabajo pastoral. Ahora, por esas cosas también tú hiciste música. Claro, cuando nos conocimos contigo hace unos 30 años. No lo digas. Precisamente. Hacíamos música. Eso es lo que... Tú tenías un grupo y yo participaba en otro. Mi hermano era el director y yo tocaba guitarra electroacústica. Y ahí, pues no, ahí nos conocimos. Claro, todavía tú no eras estudiante de periodismo. Todavía no era estudiante de periodismo, estaba estudiando mi primera carrera en la universidad, ingeniería. Ingeniería electrónica. Y de hecho, en esos años, estoy hablando de los años 70, aproximadamente, 78, cuando fui a la Universidad de San Marcos a estudiar ingeniería, terminé esa carrera. Y por cosas de la vida, pues, primero trabajé en el aeropuerto, me acuerdo, como ingeniero de telecomunicaciones, guiando a los aviones para que aterrizan. Después pasé al Canal 5, luego al Canal 7, donde hice casi una década de trabajo. Y estando en el canal, en la gerencia técnica, me di cuenta que no quería ser tanto ingeniero, sino periodista. Pero como ya estaba metido en los avatares de la televisión y todo, pues ya era complicado estando trabajando y querer intentar otra carrera. Eso me parecía un poco extraño. Más bien, allí a través del gobierno, porque trabajaba en el canal del gobierno, me enviaron a hacer unas becas por allí en el extranjero y terminé como productor de televisión, que tampoco lo ejercí, obviamente. Más bien me dediqué a hacer radio y en esas circunstancias, cuando estaba trabajando en una radio cristiana, es que Dios trató con el tema del llamado pastoral. Pero yo puedo decir entonces, como tú decías, que vienes de una familia pastoral, estaba en tus venas la sangre pastoral, que era en el caso mío también. Aunque yo no lo comprendía, Walter, no lo comprendía, no lo quería. Ayúdame a comprenderlo, porque mira, yo estudié para pastor. Mi mamá, que tú sabes que era pastora, ¿no? Y también veníamos de una generación pastoral. Ella lo primero que me dijo, tú estudias para pastor, y como hijo único fui obediente. Estudié para pastor, pero
Sí, pues. no estaba a gusto. Sí. Y yo dije, quiero estudiar periodismo. Y ella me Claro. dijo que no, porque en esa época también el periodismo era mal visto, Sí, ¿no? es O sea, verdad. pues desde nuestro punto de vista pastoral, o sea, esa Ya, época la iglesia ya. no era tan abierta como ahora. Y además era una carrera riesgosa, porque Definitivamente. estábamos comenzando los tiempos del inicio de Sendero Luminoso, y ser periodista era un riesgo de muerte, ¿no? Definitivamente. Los incidentes de Uchurajá y todo eso, los periodistas que murieron ahí, era un riesgo ser periodista. Y muchos de los periodistas ranqueados de ese entonces terminaron pues exiliados o se iban fuera del país, ¿no? Así Entonces es. nadie pensaba, creo, en periodismo en esos años. Pero de alguna forma, como te decía, sí es verdad. Yo nací en un hogar pastoral. Tú has usado una frase, ¿no? Eso de que corría por nuestras venas la sangre pastoral. Sí, hoy lo puedo entender mejor, Walter, pero en ese entonces, no, yo me resistía. Fíjate, esta es una parte de mi vida un poco escondida, bastante escondida. Cuando mi padre era pastor en la sierra acá de Perú, en Huaraz, yo recuerdo que él pastoreaba una iglesia a unos 15 o 20 kilómetros de la ciudad. Y esos eran los años donde no habían autopistas, no habían facilidades, y él cargaba su acordeón y se iba a su iglesia a pastorear. Pero él volvía tardísimo, porque volvía a pie, porque ya no había transporte a esa hora. Entonces, nuestro hogar caminó así, y de alguna forma nosotros vivimos los primeros años de nuestra vida. Hablo de mis hermanos, somos 7 hermanos, y vivimos con la resistencia hacia la labor pastoral. Y de ahí yo he sacado algunos postulados de vida. Uno puede ser un excelente pastor y ser un mal padre, o puede tener una iglesia exitosa, ser un ministro exitoso, pero ser un pésimo progenitor. Y esto no es una queja contra mi padre, ni es un sinsabor de carácter pastoral. Es simplemente, Walter, una elucubración. Ahora que yo soy periodista, me pongo a pensar mucho. Y yo recuerdo, como te decía, que voy a hacer una confesión pública. A los 8 años, cuando era pequeño, 8 años, apenas un niño, una noche que mi padre no llegaba a casa y llovía mucho allá en Huaraz, llueve torrencialmente, ¿verdad? Y mi madre esperaba. Esa era una historia de siempre, esperar al papá a qué hora llega, si llega o no llega, cómo llega, mojado por la lluvia, etc. Y decía, este no es un hogar normal. Así que yo recuerdo que me encerré en mi habitación y le hablé a Dios. No sabía orar como oran los ministros o los hijos de ministros. Y yo le dije a Dios, mira Dios, conmigo no cuentes para nada en esto del pastorado. Yo no quiero ser pastor, le dije. Tenía 8 años. Obviamente, muchos años después, cuando estaba viviendo en Guatemala, hablé con un pastor de esto. Y él se rió cuando yo le conté esto, se rió. Y me decía él, es el mismo pastor que ministró la vida de Juan Carlos Alvarado, porque el pastor de Juan Carlos es el pastor mío hoy. Y él se rió y me dijo, tú toda tu vida fuiste pastor, desde el vientre de tu madre. Claro, lo sabemos, ¿no? Por la profecía de Jeremías y todo, que cuando Dios llama a alguien para el ministerio lo hace desde antes que naciéramos. Y bueno, una cosa es la teología, otra cosa es la praxis pastoral. Y me dijo, tú oraste así, o le hablaste así a Dios, porque tú toda tu vida sabías que ibas a ser pastor. Es elemental, ¿no? Claro, yo pienso que de repente nosotros hemos vivido una parte donde los pastores eran más pastores y misioneros, porque Ya. se iban de campo. Esos años. Claro, en Ajá. esos años, ¿no? Sí. Nuestros padres se iban y nos dejaban solos. En el caso mío, papá y mamá se iban y me dejaban a mí solo, Ya. porque se iban pues a campañas, campamentos, convenciones, todo lo que había en esas épocas. Tenemos los mismos traumas entonces. Te comprendo. No, Sí, claro. pero gracias a Es Dios, verdad. no sé si decir Es gracias verdad. a Dios. El evangelio ha evolucionado, ¿no? Ahora es definitivamente diferente, es otra ¿no? forma. Ahora es un Es evangelio ágil, yo más... pienso que más ágil. El principio no ha cambiado, las formas. Es probable, es probable.
Pero esa es la historia. Así que yo a los 8 años decidí que yo no quería ser pastor y yo no quería saber nada con los pastores ni con la vida pastoral. Por eso cuando vine a estudiar a la universidad, me propuse alejarme lo más que pudiera de las iglesias. Obviamente nunca dejé congregar, nunca me corrompí, ni fui un mal hijo ni un mal cristiano, pero procuré mantenerme lejos, Walter, de la vida pastoral. Por eso estudié cosas que no tuvieran nada que ver con el pastorado. Pero que ahora sí tienen que ver con el pastorado. Sí. O sea, tienen que ver con la iglesia, porque Es antes verdad. no se iba a pensar que un periodista, un comunicador iba a estar metido dentro de una iglesia. Así es. Y que así ahora es. sí se necesita. Vamos a una pausa, ya retornamos nosotros aquí en La Luz Televisión y en Lo que no se dice para continuar conversando con Freddy Pariasca. Ya regresamos. Gracias.